Hola, ¿qué tal? Yo soy el profesor Fellito José y nos encontramos en el desarrollo del capítulo 4 del programa de monográfico de la Universidad UFEC, que ha avanzado bastante con el manual de monográfico de la universidad. Así que vamos a esto, mi gente, vamos a esto. Como siempre, les presento la portada de este manual. Este es el manual de la universidad, lineamientos básicos para el proceso de trabajo de monográfico. Antes de continuar, vamos a ir directamente a la página 81 de este manual, página 81. ¿Por qué voy a la página 81? Porque en la página de 81 de este manual encontramos lo que es el cuestionario o un modelo de cuestionario. Un modelo de cuestionario, es decir, el instrumento que cada uno de ustedes van a utilizar. Esto que yo le voy a explicar a continuación se hace necesario que ustedes les presten toda la atención posible, porque de eso dependerá la calidad de su investigación y el éxito que ustedes pudieran tener al final del proceso. En tal sentido, mientras más atención le ponen, ojalá ustedes puedan revisar ese video una y otra vez para lograr lo que ustedes aspiran, presentar un trabajo monográfico con todo lo de la ley. Quiero ser enfático con esto. Este instrumento es un instrumento guía, donde ustedes lo van a utilizar, como yo lo acabo de decir, como guía, como ejemplo, y deben adaptarlo a la realidad del tema de investigación de cada uno de ustedes. Ya sea que el tema de investigación sea uno que se esté realizando dentro de una empresa privada, o se esté desarrollando dentro de una empresa pública, o se esté desarrollando dentro de una ONG, o sea un tema abierto en un municipio, en una provincia, en un sector específico, o que se esté desarrollando como un plan de negocio tipo emprendimiento. Cualquiera que sea la naturaleza de ese tema de investigación y la problemática que están investigando, este instrumento, este cuestionario debe adaptarse. Solo es un modelo, un ejemplo, para que ustedes puedan tener la manera de lograr este objetivo. Este es un modelo diseñado por la universidad, no es algo que sea por antojo del profesor o del asesor. Bien, aquí dice Universidad UFEC Federico Enrique y Carvajal. ¿Por qué dice UNIREMO? Porque UNIREMO es parte de un grupo de universidades asociados donde está la UFEC y está UNIREMO. Lo que significa que ustedes no deben poner UNIREMO acá, los que son de la UFEC. Cuando vayan, ustedes lo que van a recrear ese modelo. ¿Qué van a hacer? Copiar y pegar ese modelo. Es lo que van a hacer. No, ustedes van a poner este mismo. Este modelo está en el manual. Ustedes copian y pegan el modelo y lo adaptan a la realidad de la universidad. Por ejemplo, los estudiantes de la Universidad UFEC eliminan la palabra UNIREMO y solamente dejan el logo. Entonces, si ven cómo se dice cuestionario para ser aplicado a, ejemplo, empresa tal o provincia tal. Bien, título. El título es el tema de investigación. Ahí ponen el tema de investigación completo, tal y como lo plantearon desde el principio, como está en la portada. Ese es el título. Bien, aquí dice marcar con una X la respuesta que corresponda a cada interrogante. Y aquí quiero hacer una pausa. Algunos de ustedes pueden determinar, según la muestra que ustedes eligieron en el capítulo 3. Recuerden que yo le vengo diciendo que cada capítulo es antesala del siguiente. En el capítulo 3 determinaron una población y de esa población extrajeron una muestra. Si la muestra de tu población son 5 personas de un departamento X, o la muestra de tu población son 10 empresas de un sector industrial X,
Entonces se supone que ustedes van a hacer 10 cuestionarios, si son 10 la muestra, 5 cuestionarios si son 5 la muestra. Ojo con esto. El método de la recolección de los datos de esta encuesta puede ser físico, es decir, hacen la cantidad de cuestionarios o la cantidad de copias del mismo cuestionario y van físicamente cara a cara y pueden entrevistar a la persona. Eso es una forma. Otro, pueden utilizar la forma digital. Ojo con esto, la forma digital tiene una particularidad que cuando tú le mandes ese link a esas personas que son ocupadas, que trabajan en una empresa, que son ejecutivos, a veces se olvidan. Usted puede enviarle eso por WhatsApp a las personas que van a entrevistar y si el formulario está bien estructurado, la persona lo puede llenar. Inclusive si utilizan el Google Form o el formulario de Google, se le hace mucho más fácil porque le va a dar la información acabada. Inclusive el formulario de Google genera una especie de gráfico que queda establecido para el desarrollo del capítulo 4. Quiero repetir eso. Usted puede hacer una entrevista física con papel o puede ser una entrevista personal, usted mismo haciendo la pregunta, la persona respondiendo y usted digitando en una hoja de Word o de Excel, pero personal. O puede hacer una entrevista o una recolección de los datos a través de un formulario de Google y eso te permite ser más ágil. Para aquellos que no saben manejar el formulario de Google, yo les invito a buscar tutorial en YouTube que explique cómo crear un formulario en Google, cómo vincular una hoja de cálculo en un cuestionario de Google, de manera que cuando concluya la investigación quede la tabla de Excel creado automáticamente y eso le va a permitir a ustedes hacer las tablas y las tabulaciones que especifique el manual y se le hace el trabajo mucho más fácil. Para aquellos que no manejan Excel, les sugiero que busquen un tutorial que le ayude a entender cómo hacer una tabla de Excel y crear los gráficos, porque habrán personas que van a hacer su trabajo físico, pero luego que hagan esos formularios tienen que tabular la información en una tabla de Excel y luego generar los gráficos correspondientes a cada pregunta. La cantidad de preguntas se limita al investigador. Ahora bien, hay varias preguntas que son preguntas generales. Me doy a entender que son datos que no son directamente de la investigación, lo que significa, y lo vamos a ver más adelante, lo que significa que una investigación como esta debe tener más de 10 preguntas. Claro, yo no le voy a pedir que hagan 25 preguntas, que hagan 30 preguntas, pero si tienen entre 10 a 20 preguntas, creo que se puede hacer una investigación con profundidad y tener los datos que se requieren. Estoy siendo enfático en esa parte porque es el mayor desafío que tienen los estudiantes en el trabajo monográfico para lograr una investigación de relevancia. Vamos a ver entonces en detalle este cuestionario. Si ustedes se fijan, los primeros datos son datos demográficos o datos generales. La primera pregunta dice edad. Así mismo ustedes lo pueden plantear, así mismito, porque de 16 a 25, de 35, de 26 a 40 y así sucesivamente, pueden planteárselo. Ok. Pregunta número 2, sexo, femenino o masculino, ustedes lo pueden hacer tal y como está. Tiempo laborando en la empresa, pueden plantearse esa pregunta de la misma forma. Nivel académico, esa pregunta puede pasar igualito porque son preguntas, datos demográficos, datos generales que son iguales en todas las investigaciones. Ok, considera que la educación inicial ha sido el soporte para la capacitación y profesionalización en la República Dominicana. Como ninguno de ustedes tienen un tema relacionado con la educación, por ende la pregunta de ustedes no se va a referir a la educación. La pregunta de ustedes se tiene que adaptar a la
al tema que ustedes están investigando. Por ejemplo, propuesta para el control de fraude en la ciudad X. Entonces, pudiera ser, ¿considera usted que los métodos de control de fraude son importantes para la eficiencia de la empresa? Entonces, es una pregunta relacionada con el tema de el fraude. Vamos a poner otro ejemplo. Desarrollo del turismo en San Pedro de Macorís. Esa pregunta pudiera decir, ¿considera usted importante el desarrollo del turismo en la provincia San Pedro de Macorís? Y así, y como decimos el buen dominicano, por ahí María se va. Y creo que con estos ejemplos que yo les he puesto, ya ustedes tienen la idea de cómo deben plantearse las preguntas en torno al tema que ustedes van a abordar. Obviamente, por un tema de tiempo, no puedo poner 20 ejemplos. Ya con esos 3 ejemplos, creo que es suficiente para que ustedes tengan una ligera idea de cómo hacer sus planteamientos. Sí o no. La pregunta número 6. Si ustedes se fijan, las primeras 4 preguntas tienen que ver con datos demográficos, lo que yo decía hace un momento. Las primeras 4 preguntas son datos demográficos, datos generales. Esos nos suman para la investigación en términos de profundidad de las preguntas. Por eso que tú no puedes hacer un cuestionario de 6 preguntas. Serían 4 de datos demográficos y 2 cuestionando el asunto, la problemática o el tema de investigación. Por eso enfatizo con esto. Si se fijan, la pregunta número 6 dice, ¿considera usted en su condición de educadora? En este caso sería en tu condición de personal administrativo, en condición de contador, en condición, dependiendo del tipo de persona, usted tiene que hacer algo generalizado. Como ustedes, dependiendo si es ciudadano, en el tema de la contaminación sería ciudadano. Si es un empleado de una empresa, como parte del personal administrativo, y usted completa la información de acuerdo a su realidad. ¿Cuáles estrategias utiliza la empresa para esto y esto y esto, según el tema? Esa es la pregunta 7. Pregunta 8. Las estrategias están sustentadas en programas. Por ejemplo, las estrategias están contempladas en un plan estratégico escrito o a través de un manual de procedimiento, a través de las herramientas que usted considere que puede mencionar ahí, dependiendo del tema de investigación, porque nosotros aquí no estamos haciendo una investigación de educación, solo es un ejemplo que pone el manual. Si se fijan aquí, hay un error de numeración. Aquí hay un error de numeración, pudiéramos decir 8 y vuelve y dice 7. 7 y luego dice 8, pero ustedes saben que son temas de edición. Ok, aquí lo voy a dejar hasta aquí, esta parte que quería mostrarle primero para luego ir a explicarle el capítulo 2. Le expliqué primero la página 81 antes de yo irme a la página 57, que es donde está el capítulo 4, o sea, explicado el capítulo 4. Luego los demás temas, cuando llegue su momento, yo se lo explico. Fíjense que yo lo estoy haciendo por parte para que sean más eficientes en lo que ustedes están haciendo. Ahora vamos a la página número 57 del manual, donde dice capítulo 4, presentación y análisis de datos. Bueno, se supone que cuando usted llegue aquí, ya elaboró su cuestionario, lo adaptó a la realidad de su investigación, ya sea un cuestionario físico en papel, o ya sea un cuestionario en su computadora o celular, y usted mismo personalmente le responde, le aplica las preguntas a la persona encuestada, o ya sea que usted le envíe un link por WhatsApp, por correo, de un formulario digital de Google, cualquiera que sea, se supone que ya ese formulario está hecho y usted ya tabuló la información en una tabla de Excel, creó los gráficos. Entonces venimos acá a la página 57, o lo que corresponde a la página 57, donde el manual explica el tema
de la presentación del capítulo 4. Y aquí voy a leer un poquitito lo que dice aquí para un tema de que ustedes puedan sentirse un poquito más seguros de lo que van a hacer. El texto comienza diciendo: en el presente capítulo se expone un panorama conceptual sobre el análisis de datos. Se describen de manera no exhaustiva algunos elementos estadísticos útiles tanto para la organización y presentación de los datos como para el análisis de los resultados de la investigación. El propósito del análisis es resumir las observaciones llevadas a cabo de forma tal que le proporcionen respuesta a las interrogantes de la investigación. La interpretación, más que una operación distinta, es un aspecto especial del análisis de sus objetivos, es decir, buscar un significado más amplio a las respuestas mediante su trabajón con otros conocimientos disponibles. Y sigo compartiendo esta lectura con ustedes. Voy por acá, por este párrafo. Déjenme sombrearlo para que me sigan mejor. Ese es el proceso a través del cual ordenamos, clasificamos, presentamos los resultados de la investigación en cuadros estadísticos, en gráficos elaboradas y sintetizadas en base de técnicas estadísticas con el propósito de hacerlos comprensibles. Esto es lo que vamos a hacer. ¿Qué quiere decir con eso? Que todo lo que ustedes van a presentar aquí va a tener un cuadro, pero cada cuadro va a tener un gráfico, de manera que sea muy comprensible, no solo para ustedes, sino para mí como asesor, pero también para cualquier persona que en cualquier momento vaya a ver esa información, lo pueda comprender. Y sigue diciendo el texto: el análisis de la información documental debe estar orientada a probar la hipótesis. En cambio, la interpretación como proceso mental sensorial es un sentido más general de los referentes empíricos investigados, relacionándolo con el conocimiento considerados en el planteamiento del problema y el marco teórico conceptual de referencia. Entonces, quiere decir esto, que en el análisis, recuérdense que en varias ocasiones a algunos de los grupos se le hizo observaciones en la hipótesis, y yo le decía cuando explicaba el capítulo 3 que la hipótesis es un tal vez, es una suposición, un podría, un quizás, que debe ser analizado y presentado en el capítulo 4 a través de la recolección de los datos de ese cuestionario, de ese instrumento de investigación que le acabo de presentar. Luego eso se presenta en el capítulo 4 de manera detallada con tabla y gráfico. Cada gráfico lleva una breve interpretación. Y luego en el análisis se detalla un poquito más amplio, que tiene presentación de datos 4.1. Ahí se pone el gráfico y una breve interpretación del gráfico. Tabla y gráfico, interpretación de esa pregunta. Luego en el 4.2 se desarrolla el análisis de cada una de las preguntas o cada una de las tablas y los gráficos. Y es por eso la importancia de esto. Bueno, creo que con esta lectura que he hecho y la explicación que le estoy dando, queda sobreentendido desde mi perspectiva lo que intento transmitirles a ustedes. Lo que les pido que sigan ustedes leyendo lo que falta para yo pasar a la parte más puntual. 4.1, lo que yo le acabo de decir. Este capítulo no tiene 4.3, no tiene 4.5, ni tiene 4.1.1. Primero es el 4.1 y luego es el 4.2. Ok, con esto me gustaría que ustedes sean cuidadosos, porque también los estudiantes a veces son creativos. Algunos, no todos. Hay una palabrita que siempre yo comparto con ese estudiante, le digo, es simple,
Es simple, hacer caso. Esto es proceso metodológico. Hay cosas que el método pide que para mí no están a gusto, pero el asunto no es que me guste, es un método. Es un método que establece la institución académica y me guste o no, hay que aplicarlo. Quizás yo quisiera recomendarle a ustedes una estética diferente, un diseño diferente, pero la universidad ha establecido sus normas. Entonces, por favor, sigan las normas y así estaremos todos felices. Estaremos todos felices. En este punto, la presentación de las informaciones mediante gráficos constituye una poderosa herramienta para el análisis de los datos, ya que permite una percepción rápida de la información presentada al expresar visualmente en forma conjunta los hechos más importantes. Ok, la información estadística que plasma en cuadros con números o en gráfico, con pilares, líneas o pasteles, se origina en un conjunto de datos o números que están relacionados entre sí. Ustedes siguen leyendo este planteamiento para que ustedes tengan mayor conocimiento. Vamos a seguir avanzando. Ok. Vamos a ver. Los objetivos que se persigue en un cuadro, atención aquí. Atención, porque la cosa no se pone para ponérsela difícil a los estudiantes. Recuerden que es una metodología. Atención aquí para que ustedes tengan conciencia de lo que deben hacer en este punto. Los objetivos que se persiguen en un cuadro son los siguientes: resumir y ordenar datos, facilitar la lectura y comprensión y análisis de los datos, ayudar a la interpretación de los resultados, resaltar las conclusiones destacadas. Fíjense, si ustedes elaboran bien el 4.1, hacen un buen análisis, breve pero bueno, bien enfocado, y un gráfico y unos cuadros bien hechos, cuando vayan a hacer el análisis de los datos, será pan comido. Cuando vayan a hacer las conclusiones, será pan comido. Cuando vayan a hacer las recomendaciones, será pan comido. Cuando vayan a hacer la introducción, será pan comido. Cuando vayan a hacer el resumen, será pan comido. ¿Entienden la importancia que tiene dedicarle el mayor tiempo a ese 4.1 y 4.2? Les animo a dedicarle el mayor tiempo. Si usted no lo puede hacer en una semana, no se preocupe, hágalo en 2. Si el tiempo le da, si estás a tiempo para la fecha límite, creo que lo más recomendable es hacerlo bien para avanzar más rápido. Obviamente, si usted lo puede hacer en menos de una semana, mucho mejor. Pero este es un trabajo que amerita tiempo, dedicación y calidad. Así que les animo a enfocarse más en la calidad que en la velocidad. Me lo van a agradecer. Ok, sigamos viendo. Los componentes de gráficos son similares al cuadro estadístico. Las partes esenciales que contiene son números, títulos, qué, cómo, dónde, cuándo. Son preguntas generales que deben responderse de manera tácita. Ya ustedes tienen el modelo de cuestionario: cuerpo, figura, eje, escala, leyenda, en los gráficos, nota, llamada, fuente, etc. Aquí llegamos. Por ejemplo, tenemos, ustedes recuerdan las preguntas, ¿verdad? Las preguntas de la página 81 del manual. Página 81 del manual. Aquí tenemos en pantalla un ejemplo. Presentación de los datos. Encuesta realizada al personal de enfermería del hospital. Ahí sería encuesta realizada. Si fuera, por ejemplo, hay una de las investigaciones que tiene que ver
con el alquiler en Bávaro. Son muchas, ¿no? Sería encuesta realizada a los propietarios e inquilinos en la zona de Bávaro Punta Cana. Ok, entonces aquí se verían las edades. Alternativa son los rangos de edades. Frecuencia, ahí pone la cantidad de participantes que representa cada edad. Porcentaje es dividir este número entre el total. Simple. Porcentaje de personas entre 30 a 39 años de edad, 9. Eso representa el 39%, que es igual 9 entre 23. Pero ojo con esto. Recuerden que le dije que cuando fueran a tomar la población y muestra, la muestra tiene que coincidir. Evitemos dificultades cuando me presenten esas informaciones o cuando presenten esa información, porque ese total debe coincidir con la muestra que usted dijo que iba a encuestar, la muestra que usted escogió en el capítulo 3. Entonces, por eso le vivo diciendo que el capítulo anterior es la antesala del siguiente. Y eso yo lo expliqué en el video del capítulo 3. Así que ya ustedes saben. Y si se fijan, debajo de la tabla está la palabra fuente. El manual dice cuál es el tamaño que debe tener esa parte, el tamaño de texto, y que puede estar en cursiva. Fuente, cuestionario aplicado al personal. Y también debajo de fuente tiene la interpretación de ese gráfico. ¿Cómo está? En el gráfico, en el cuadro y gráfico 1, número 1.1, el 35% de los pacientes tienen entre 41 a 50 años. El 39% tienen entre 31 a 40 años. Si usted busca esa información aquí, tiene que coincidir. Y ya ustedes tienen ahí hecho el cuadro 1, la interpretación 1 y el gráfico 1. Si buscan la relación entre en la tabla 1, la interpretación y el gráfico 1, las informaciones tienen que ser congruentes. Si no, entonces no está bien. Vamos a ver otro ejemplo. Y aquí dice fuente, cuadro 1.1, que es la fuente de este gráfico. Y ahí se extrajo la información. Esta es la tabla 1.1. Se extrajo la información para hacer el gráfico. Tenemos otro ejemplo que sigue la misma tendencia. Y si ustedes se fijan, ese otro ejemplo de otra variante de otro tema. Porque el manual juega con esto para que ustedes tengan mayor comprensión. Aquí está hablando de una investigación que se hizo a jóvenes, a junta de vecinos y a personal de salud. Por eso tiene diferente frecuencia. No creo que a ustedes les salga una pregunta así. Ahí están viendo una población mezclada. Por eso se hace esta variación. Entonces la interpretación es más grande y el tipo de gráfico es diferente. Porque hay 3 tipos de segmento poblacional en la muestra. Bien, y la forma es similar. Vamos a ver si tenemos otro ejemplo. Aquí llegamos a la parte de la interpretación. Y ustedes van a entender cuando yo les decía hace un momento, les decía que si hacen una interpretación breve de cada gráfico y cuadro, lo hacen bien, la interpretación de los datos sería pan comido. Entonces vamos a ver por qué el profe dice eso. Si ustedes notan 4.2, la discusión es la interpretación de los resultados obtenidos a la luz de la pregunta de investigación o de la hipótesis constituye el aporte verdadero de las teorías existentes sobre el objeto que se estudia. Debe describirse con precisión, mucha coherencia y organización. Aquí se interpreta los hallazgos del estudio haciendo inferencias, pero sin inventar. ¿Ok? Aquí usted va a hacer inferencias, pero sin inventar. O sea, usted no se puede inventar la información. Lo que usted diga ahí tiene que ser parte de los hallazgos de la investigación, de las propias preguntas. Porque si no estás así,
entonces ese punto no está bien realizado. Y quiero ser enfático con eso. Señores, hagan caso a lo que se plantea ahí en el manual. Óigame, cualquier grupo de investigación o persona sola que esté investigando, si se lleva de lo que le estoy explicando en este video o se lleva de lo que dice el manual, va a disfrutar este proceso con el menor estrés posible. El asunto es dedicar tiempo para entender. Como docente, como asesor, estoy haciendo el mayor esfuerzo grabándole este video, dándole soporte a través de la plataforma para que podamos tener la mayor comprensión del proceso y ustedes le vayan lo más suave posible. Porque si bien es cierto, un proceso de investigación no es suave, es un proceso de mucho compromiso, de mucho estrés y de mucha dedicación. Pero desde mi perspectiva, yo entiendo que grabando un video como esto le ayuda mucho mejor, porque ahí tienen el video y lo pueden ver repetidamente veces, las veces que sean necesarias. Yo siempre le digo a los estudiantes, el asunto no es ver el video, el asunto es comprender lo que se dice en el video. Y muchas veces, porque me ha pasado a mí, yo veo un video por primera vez y me falta comprensión y tengo que verlo una segunda vez o una tercera vez. Una de las herramientas que me ha funcionado a mí es ver el video con un cuaderno en la mano o ver el video con una hoja de Word abierta para yo poder ir tomando notas mientras veo el video. Y eso ayuda bastante. Había algo que me pareció interesante o necesito hacer una pregunta, paro el video y tomo notas, ya sea manual o ya sea digital en Word o en una aplicación de notas que usted tenga en su computadora o en su celular o en su tablet. Eso se llama estudiar, pero ver el video solo por verlo a veces no es suficiente y es un proceso metodológico que obviamente ustedes no son expertos en investigación, necesitarán en muchas ocasiones ver el video una y otra vez. Y para esos grupos que son grupos de investigación, que son más de uno, hay grupos que son hasta 5 personas, lo que tienen que hacer es dividirse el trabajo, distribuirse el trabajo. Ahora bien, siempre cuando estamos en la parte de la selección del tema y la creación de los grupos, yo siempre le digo, tengan cuidado con quién hacen grupo, porque tan pronto arranque el proceso, todo cambia. Tan pronto arranque el proceso, todo cambia. Hay que saber quiénes son sus compañeros de grupo, porque a veces la carga cae sobre uno o dos nada más. Veamos acá. Esta sección puede ser de dos formas: discutiendo los hallazgos conjuntos, o número 2, elaborando discusión, por ejemplo, hipótesis y o preguntas de investigación. Va a depender. Resultados. Presentación lógica de los hallazgos, usar medios más claros y eficientes para presentar los hallazgos. Texto. No es que el profesor quiere, el manual lo dice ahí. Citar cuadro y figuras. Los verbos en pasado para la redacción. ¿Por qué aquí el verbo es en pasado? Porque ya hicieron la investigación. Mientras que en el capítulo 3, el capítulo 2 tienen que hablar a futuro, en el capítulo 4 pueden hablar en tiempo presente o en tiempo futuro. Bien, los verbos tienen que ser en pasado, porque según lo que vimos, según lo identificado, según lo visto, según lo experimentado, o lo que se experimentó, según lo que se vio, según lo que vimos, entonces estamos hablando en tiempo pasado. No duplicar lo que se expone en los cuadros. Aquí siempre hay dificultades con eso. El estudiante agarra y hace un copy-paste y se acabó. Mostrar relaciones frecuentes, contraste, variaciones y tendencias. Los cuadros y figuras deben ser autoexplicativos, con títulos breves, claro, que especifique el lugar, fecha, número, etc. Vamos a ver si tenemos algún ejemplo.
Así comienza el análisis de los datos. ¿Ok? Así comienza el análisis de los datos. Aquí debería decir 4.2.1. A continuación, los datos de resultados obtenidos con la entrevista personal de enfermería. Debes tener un texto introductivo. Fíjate que ese texto es de 2 líneas y un chin. Y luego presenta en el cuadro 1.1, se obtuvo esto, esto y esto y esto. Y usted puede abundar todo lo que usted considere. Ya tenemos el análisis del cuadro 1. Vamos a ver. Y ya luego, y así se hace en cada uno de los cuadros. Ya luego yo le estaré explicando otras partes, pero quiero que se concentren exclusivamente en este capítulo 4. Ustedes saben que yo estoy trabajando con ustedes capítulo por capítulo. Y no lo hago así porque yo crea que ustedes no sean inteligentes, sino que ustedes se han dado cuenta que es un proceso un poco engorroso y es mejor ir viendo los temas uno por uno. Y creo que a la fe que podemos lograrlo. Vamos viendo los temas uno por uno y de esa forma logramos mayor eficiencia, mayor productividad, mayor calidad en lo que se está haciendo. Luego de presentado el capítulo 4, le voy a hablar de cómo hacer la primera parte de este trabajo monográfico, lo que es portada externa, portada interna, lo que son los datos de agradecimiento, dedicatoria, resumen, título, etcétera. Le voy a explicar esa parte y también en ese mismo video le voy a explicar cómo hacer las conclusiones, las recomendaciones y también los anexos. Sería otro video para eso. Pero sería bueno que ustedes tengan paciencia y esperen ese video. Hasta aquí concluyo con las explicaciones del capítulo 4 de este proceso monográfico. Hasta la próxima.